Ahora nos acompaña el asambleísta Francisco Jiménez, de la provincia de Guayas, por el movimiento CREL, el movimiento oficialista. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está, Byron? Buenos días. Gracias por la invitación al programa. ¿Le sorprendió esta votación, poco apoyo que tuvo la moción de UNES de llamar al presidente a un juicio político? Porque según ellos, pues sí había conmoción social y caos y todo lo que argumentaron, que parece ser no tuvo respaldo de todos los asambleístas. No, la verdad que no me sorprendió, porque la razón no pide fuerza. Y desde el primer momento estaba claro que este expediente no tenía ni pies ni cabeza. Un informe hecho al apuro, con faltas ortográficas, con faltas de sintaxis, con inconsistencias, y tratando de forzar una serie de instituciones, porque no nos olvidemos que la conmoción social es un concepto sobre el cual hasta se ha pronunciado la Corte Constitucional y que exige una serie de parámetros que de ninguna manera estaban cumplidos, parámetros sociales, parámetros institucionales, parámetros políticos. Y bueno, se lo intentó forzar, no prosperó, se llevó a cabo la votación, no se aprobó y finalmente pues se quedó como una especie de premio consuelo de una resolución en la que se exhorta al presidente, se le pide, mire, si es posible, véngase para acá un ratito para conversar un rato, pero yo creo que el presidente tiene seguramente muchísimas cosas más importantes que hacer, así lo ha interpretado él, y dentro de todo está bien para la paz de la República, para la tranquilidad del país y sobre todo para concentrarnos en lo que debemos hacer, que es la solución de los problemas que tiene el Ecuador. Con eso se desvanecen esos comentarios no confirmados, evidentemente, de un presunto acuerdo, pacto entre el correísmo y el gobierno para que la ley económica urgente haya entrado por el Ministerio de la Ley. Yo creo que está claro que cada bancada tiene sus objetivos políticos y los nuestros son clarísimos. Nosotros tenemos un mandato, que es el del 11 de abril pasado, que nos otorgó el pueblo ecuatoriano y que debemos cumplir. Y en función de eso tenemos un programa político que pasa por la aprobación de una serie de leyes que tienen como objeto sacar adelante al país, desde lo económico, desde lo fiscal, desde lo productivo, desde lo laboral y desde los diferentes ángulos que son relevantes para la vida de la República. Ahora, que en este caso se produzcan pues divergencias o votaciones coincidentes, esas ya son coyunturas del Pleno, pero de ahí a sacar hipótesis más amplias de un acuerdo o de supuestos pactos, no existe absolutamente nada. Yo creo que siempre estuvo claro para nosotros, es bueno que ahora esté claro para la ciudadanía, y nosotros no vamos a ceder en nuestro afán de solucionar los problemas del Ecuador. Y por supuesto, con la Constitución en la mano, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Hace mucho tiempo que el país no tenía un gobierno que no sea populista, por decirlo así, sino que tome las decisiones correctas que debe tomar en el momento correcto. A veces no son tan populares. Una ley impositiva es un tema complicado porque nos obliga a todos a hacer un esfuerzo, pero nos parece que es lo correcto. Y yo creo que en la medida en que sigamos por este sendero que nos hemos trazado, nos va a ir bien. Una de las críticas de algunos sectores, entre ellos la oposición social cristiana y algunos sectores productivos, las cámaras, entre ellos han sido muy críticos diciendo que el presidente en campaña dijo no más impuestos y que con este proyecto contradice su propuesta de campaña. El presidente tiene algunas declaraciones en las que por supuesto no quería subir impuestos y en otras declaraciones que yo las he visto y que circulan en las redes, estableció que dada la condición del Estado pues tendremos que hacer todos un esfuerzo para ver de qué manera lo sacamos adelante. Y más allá de eso, siempre está la responsabilidad de gobernar. Cuando usted se sienta en una silla, sea de asambleísta o sea de la presidencia de la República o de cualquier puesto de autoridad pública, le toca tomar decisiones y las decisiones se basan en un diagnóstico, no son decisiones caprichosas. Entonces, más allá de pensar que las decisiones están selladas en piedra, aquí lo importante es tener la claridad de cuáles son los problemas que tiene el país y cuál es la mejor forma de afrontarlos. Le doy un ejemplo. Cuando fue lo del terremoto que asoló a las provincias de Manabí y Esmeraldas allá por el 2016, la decisión que se tomó en ese momento fue de aumentar 2 puntos del IVA y eso afectó a toda la población. Claro, fue una decisión temporal. Acá lo que se ha hecho en cambio es solicitar una contribución temporal para personas naturales que tienen patrimonio de más de $1 millón, para sociedades conyugales de más de $2 millones, para empresas de más de $5 millones de patrimonio, que es un universo chiquitito. Entre unos y otros no alcanzan ni siquiera, en lo que refiere a la contribución temporal, ni siquiera al 1.5 de la población económicamente activa. Entonces sí, hay que hacer un esfuerzo, es verdad, pero está hecho, por decirlo así, en relación con los estratos más pudientes de la población, que son los que podemos arrimar el hombro para poder sacar al Ecuador adelante. La Asamblea trata en los últimos días, le quedan apenas creo que 5 días laborables, de hacer la tarea que no hizo en 5 meses, o casi 6 meses, y ayer, rápido, se ha destituido al superintendente de compañías, Víctor Anchundia.
¿había los elementos suficientes de incumplimiento de funciones? Sin duda, pero déjeme decirle algo. La Asamblea trabaja duro. Lo que sucede, sí, es verdad, pero se demoran nos demoramos porque perdón, es que los cuerpos colegiados... Lo de Pandora Papers... Lo que pasa es que los cuerpos colegiados no pueden tomar decisiones de la noche a la mañana. Es un tema complicado. Imagínense que una sola persona a veces tiene que sentarse a pensar sobre cómo tiene que tomar decisiones, pero 137 asambleístas que vienen de diferentes bancadas, de un montón de movimientos territoriales, y buscando afrontar un escenario que no es fácil en el país, es un tema que no se puede procesar de la noche a la mañana. Yo le digo algo, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico, nosotros tuvimos 3 semanas intensas con jornadas de 14 a 16 horas desarrollando el informe de mayoría, que lamentablemente no pasó, pero era un buen informe. Por supuesto. Era un buen informe que incorporaba una serie de aspectos importantes para la ley. Pero más allá de eso, también en el tema de ayer del superintendente de compañías no había mucho misterio. Él rompió la ley. Él deshonró su función. Él no merecía seguir en el cargo y por eso se lo censuró. No es tanto porque lo hicimos rápido, sino porque era tan contundente, tan evidente, tan notorio la serie de decisiones erráticas y omisiones en las que él había incurrido, que todos los asambleístas dijimos, bueno, este señor no hay nada que decirle. Si nadie quiso ni siquiera intervenir en los debates, fueron 3 o 4 personas que intervinieron en los debates y listo, a otra cosa. Más o menos fueron, si no me equivoco, fueron 132 votos de 137 los que participaron en el proceso de destitución a favor. Entonces eso era inapelable, ahí no lo salvaba ningún mago. Así que yo creo que fue esa la razón por la cual se actuó con celeridad, era por la contundencia de las pruebas, más que por un apresuramiento de la institución, y yo creo que hicimos bien. Porque le decía esto de que está tratando de hacer la tarea de lo más rápido posible en los últimos días, porque también hay otros proyectos de ley o reglamentos que sí demanda la sociedad ecuatoriana. Le voy a poner solo 2 ejemplos. El Código de la Niñez y Adolescencia tiene 5 años, no 5 meses, 5 años. Sé que no está en su comisión, pero institucionalmente le deben a los niños, niñas que esperan un reglamento que pueda, sobrellevar esa crisis difícil entre padres y madres que no se ponen de acuerdo para una convivencia saludable y pacífica para los niños. El reglamento para despenalizar el tema del aborto, que también es una exigencia el reglamento para modificar el COIP. Claro. Entre otras. ¿Por qué le digo esto? Porque el escrutinio público sí está sobre la institucionalidad de la Asamblea para efectivamente ver qué legislación están dando a favor del ciudadano que ha votado por ustedes en términos generales, no solamente como movimiento político. Entonces, allí digo yo que la gente debe tener ese sinsabor de que la Asamblea no me está cumpliendo en el primer semestre, ¿no? Sí, eso es cierto. A nosotros nos corresponde afrontar los problemas del país y dar soluciones. El mundo no se hizo en un día, se hizo en 6, y el 7º Dios descansó. Nosotros no somos dioses, somos bien mortales y estamos llenos de defectos, entonces probablemente nos tomará unos cuantos días más. Pero yo quiero decirle a la ciudadanía que en la Asamblea hay gente buena, hay gente responsable. Obviamente que tendemos a pensar que todos están dentro de nuestra bancada. Yo no pienso así. Yo pienso que en las diferentes bancadas hay gente responsable. Particularmente yo me siento muy satisfecho del trabajo que ha venido desarrollando la Comisión de Desarrollo Económico y la comisión que yo presido, que es la de Comisión de Reformas y Enmiendas Constitucionales. Pero estamos claros que los problemas del país son importantes. Cuando llegamos había 143 proyectos de ley represados. 143. De la Asamblea anterior. Entonces había que más los que se suman ahora en este nuevo proceso. Por ejemplo, yo presenté el proyecto de ley reformatoria de la Contraloría General del Estado, que fue un tema muy polémico durante varios meses. Hoy ya está encaminado eso, ya está listo el informe para primer debate y estamos buscando la manera de solucionar las cosas. No es sencillo, pero estoy claro que no debemos perder tiempo. Y bueno que me dice lo del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque me parece que es un punto particularmente importante para la vida del país y sobre todo de nuestras familias, y vamos a buscar la manera de acelerarlo. Ahí entiendo yo una guía de actuación política en la Asamblea con coherencia de lo que el Ejecutivo quiere. Es decir, las prioridades. Le digo esto porque, claro, da la impresión que a veces el Ejecutivo envía los proyectos de ley, los pocos que ha enviado, y que muchos han sido rechazados, incluyendo la reforma presupuestaria, que se les devolvieron diciendo que había estas inobservancias en algunos rubros como salud y educación.
porque sí debería haber un trabajo coordinado entre la bancada oficialista y quienes están también en el Acuerdo Nacional para impulsar lo que el país requiera, más allá de lo que políticamente pueda ser correcto. Y ahí es donde creo yo que todavía no hay un encajonamiento, si se quiere, del actor político que es la Asamblea versus el Ejecutivo. Es que nosotros tenemos que hacer coincidir lo que el país requiere y lo que políticamente es correcto. Había otras prácticas en la Asamblea y en los diferentes estamentos del Ejecutivo en años pasados que dieron paso a algunos escándalos. Esa no es la práctica ahora en este gobierno. Aquí las cosas se hacen con las cartas sobre la mesa, hablando de frente y diciéndole a las diferentes bancadas cuáles son nuestras líneas rojas y cuáles no pensamos transgredir. Y ellos también pues manifiestan cuáles son sus opiniones respecto de los diferentes temas. Así que yo tampoco he estado nunca de acuerdo en dividir las aguas como pequeños Moisés en buenos y malos. De un lado están los buenos y del otro los malos. Nosotros tenemos nuestro programa y lo vamos a cumplir. Y para eso tenemos nuestro método y lo estamos implementando. Tenemos un liderazgo que es el del Ministerio de Gobierno, a través de la ministra, y de nuestro jefe de campaña, que es también el que se encarga de generar todos estos procesos de relación perfectamente legítimos entre las diferentes bancadas. A veces funcionan, claro, y a veces es más discutible el asunto, como cuando se mandó el proyecto de la Ley de Creación de Oportunidades, que no pasó porque contenía demasiados temas, como sucedió ahora con la Proforma, pero en otras ocasiones, más allá del debate y de las vicisitudes propias de la Asamblea, sí se puede llegar a decisiones como lo que pasó en la nueva Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Entonces, es un tema de planificar, claro, lo que se va a hacer durante el año, pero también de ejecutarlo, y eso también tiene las vicisitudes propias de un escenario importante, pero complejo, como es el de la Asamblea Nacional. Asambleísta, estoy contra tiempo, pero muchas gracias. Gracias a usted, Byron, siempre un gusto. Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, de la provincia de Guayas, a propósito de esta correlación de fuerzas y los proyectos más polémicos que ha habido durante estos últimos 4 meses y medio, casi 5, de gestión de la Asamblea.